Hola, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Estamos aquí una vez más para darnos cita para aprender más de nuestro Señor. Y pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Hoy batallé un poco menos para poder entrar y pues qué gusto, ¿verdad? Que podamos estar nuevamente aquí dándonos cita. Me gustaría saber de dónde nos visitas para estos estudios. Más, me gustaría saber de dónde. Una disculpa, ¿no? Como digo, estoy aprendiendo y pues estamos teniendo algunas situaciones, ¿verdad? Que de repente se nos salen de control, pero estamos con mucho cariño aquí buscando cómo agradar a cada uno de ustedes, poderles servir, porque ese es el sentir de nosotros como grupos de citas bíblicas, que podamos servirles y que podamos juntos aprender más de nuestro Señor, más de todo lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Vamos a darnos un tiempo, amados, para poder etiquetar a algunas personas y que puedan pues también participar de este estudio, que no se pierdan. Por eso es tan importante, amados, bendiciones, amada. Por eso es tan importante que acepten o registren su asistencia para que Facebook les pueda eh, que les pueda recordar del evento, ¿verdad? De cada martes y, y puedan entrar a tiempo, que no se les pierda nada, porque pues todo lo que estamos viendo en este estudio es muy importante, muy importante. Bendiciones, hermana Elizabeth, bendiciones. Es un gusto saludarlas, aunque sea por medio de este medio. Y pues seguimos, como les decía, ¿verdad? Etiquetando personas y que puedan acompañarnos. Ayúdenme por favor también a compartir para que más personas sean alcanzadas y que puedan también ser parte de este estudio y que puedan pues seguir aprendiendo, ¿verdad? Y por YouTube, no sé quién nos esté acompañando por ahí, pero les damos la bienvenida. Eh, Queremos que se sientan como en familia, para que puedan cada uno de ustedes pues también participar. Si hay alguna duda que alguno de ustedes tengan, con mucho gusto, siéntanse en la libertad de poder participar en los comentarios y poder preguntar, ¿verdad? En YouTube no sé cómo pudiera leerlos. La vez pasada no me apareció en los comentarios. En el video no me apareció. Me parece que hoy sí me lo va a permitir. Eh, pero aquí estamos. Y como les digo, como les comentaba ahorita, estoy aprendiendo cómo hacerlo. Es algo que nunca había hecho, transmitir por tantas partes al mismo tiempo.
y de verdad que pues me gozo porque aun cuando el Señor nos manda, ¿verdad?, a poder predicar, a hablar de la palabra de nuestro Señor, hay veces que pues no tenemos el conocimiento para hacerlo, pero Dios está buscando, amados, personas que estén dispuestas a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, y que seamos valientes. No importa lo que se nos esté atravesando, lo que importa es que nosotros podamos estar haciendo la voluntad del Señor. ¿Y qué les parece, amados, si iniciamos con nuestro estudio con una oración, poniéndonos en las manos de nuestro amado Señor? Y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a empezar a orar. Amén. Bendito Padre y Señor, te doy las gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, pongo en tus manos este estudio del día de hoy, Señor, de esta tarde. Te pido, Señor, que seas tú obrando tu perfecta voluntad. Nos ponemos delante de ti. Yo, en especial, Señor, reconozco mis fallas, mis pecados delante de ti. Te pido perdón por ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú limpies mi vida y que la uses, Señor, para hablar tu santa palabra. Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú escojas esas palabras que yo y mis hermanos necesitamos. Señor, pongo en tus manos, Señor, la vida de mis hijos, de mi familia, y que tú sigas, Señor, obrando tu perfecta voluntad en la vida de ellos. Mi Dios, aquí estamos, Señor, buscando una vez más de ti. Que ahora tú hagas, Señor, transformes nuestro corazón en este terreno fértil en el cual depositas tu semilla, Señor. Que seas tú hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, transformándonos, enseñándonos los secretos que hay escondidos en tu palabra, Señor. Te pido todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues vamos a iniciar con unas alabanzas para glorificar el nombre de nuestro Señor, y que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Amén. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad y viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz.
vestiste de la majestad y me viste siendo un pecador. Sin embargo, ¿cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste los principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Así es, Señor. Gracias, bendito Jesús, porque en la cruz, Señor, tú nos diste la victoria, Señor. En la cruz, Señor, tú nos diste vida. Gracias, Señor, te amamos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Así es, ¿qué sería de nosotros, Señor, si tú, Señor, no hubieras muerto, Señor, en esa cruz? Si al ser sepultado, Señor, no hubieras resucitado el tercer día, Señor. Inútil fuera, Señor, nuestra búsqueda hacia ti, Señor, y nosotros fuéramos los más dignos de lástima, Señor, pero tú resucitaste, Señor, en victoria. En la cruz, Señor, tú anulaste toda acta de los decretos que procedían en nuestra contra y tú nos has limpiado, Señor. Tú borraste nuestros pecados en la cruz y nos has llamado ahora tus hijos, Señor, a todos los que te hemos aceptado, Señor, en nuestro corazón como el Salvador de nuestras vidas. Te reconocemos, Jesús, como nuestro Dios.
Gracias por estar en este lugar, Señor, y en el hogar de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Quisiera uno poder tener más tiempo, ¿verdad? Y poder seguir adorando y seguir buscando más y más de la presencia de nuestro Señor. Pero el tiempo pasa corriendo y tenemos que aprovechar rápido el tiempo porque los minutos van corriendo rápido y el tiempo no se detiene, ¿verdad? Corre inclemente. Déjenme checar rápido, hermanos, si se está transmitiendo por el grupo de citas bíblicas. Porque al parecer no se está transmitiendo. La semana pasada pasó lo mismo y quiero estar segura de que sí se está transmitiendo. Ok, igual si alguien, ahorita acabo de editar el video, hermanos, igual voy a volver a compartirlo para que los hermanos puedan entrar. Denme un segundo, hermanos, no se me desesperen. Si alguien me puede ayudar a checar si ya quedó. Lo acabo de compartir, ya se está mirando ahí en el grupo de citas bíblicas. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos, para que no nos coma el tiempo. Vamos a iniciar ya con nuestro tema. Sean todos muy bienvenidos, los que nos estén acompañando. Somos un grupo cristiano que estamos enseñando la palabra del Señor. Estamos transmitiendo desde la página Mujer Reparadora de Portillos, así también como en el grupo de citas bíblicas, en el grupo de cristianos y en el grupo de A Ti Mujer, así también como en mi canal de YouTube, Angélica Cruz Estolano. Ahí lo pueden encontrar. Están quedando grabados todos los estudios para que puedan compartirlo o con tiempo cada uno de ustedes pueda estudiarlos. Bendiciones Jessica, Dios te bendiga. Bueno, el texto o el tema de hoy se titula Un Cristo Divino y nos basamos en Mateo 16:16 y dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esta frase es el fundamento de la iglesia cristiana. La declaración de Pedro es el fundamento en el cual Cristo edifica su iglesia. Repito, la declaración de Pedro es el fundamento en el que Cristo funda su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, un Cristo que es divino, de naturaleza divina. Hemos escogido este título, amados, porque hay mucha gente que deliberadamente dice que Cristo es divino y hay otros
que dicen que es un farsante. O sea, lo hablan abiertamente. Unos dicen que Cristo es divino, otros dicen que Cristo es un farsante. Y esto no puede ser como algunos afirman. Solamente un hombre, otros dicen que también puede ser que sea un buen hombre, otros afirman que es un profeta. Algunos judíos hasta el día de hoy dicen que tal vez era uno de los profetas, otros dicen que era solo un hombre bueno y que tal vez él mismo se confundió y creyó que era Cristo o el Mesías, pero que esta era una ilusión errada. Pero ninguna de estas teorías, hermanos, puede ser la correcta. El hecho y lo real es que Cristo es el Hijo de Dios y el hecho de la divinidad de Cristo es el fundamento o el cimiento de nuestra fe sobre el cual todo el edificio de nuestra religión descansa. Si su divinidad no existiera, ni la expiación, ni la salvación, ni la iglesia, ni la gloria futura. O sea, si Cristo no existe, todo lo demás tampoco existe. Todo es una mentira. Entonces, ¿Él es divino o es completamente falso? Obviamente es divino. Vamos a profundizar un poco más sobre esto. Cristo afirma su propia preexistencia. Vamos a ir a la palabra de Dios, amados, porque recuerden que estos estudios no están basados en lo que las personas puedan creer o lo que a las personas les puedan enseñar. Estos estudios se basan en la palabra de Dios y nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios para poder tener un fundamento firme en la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 58. Jesús dijo: de cierto os digo que antes de Abraham yo soy. Antes de que existiera Abraham, Jesús ya existía. Eso es lo que está diciendo Jesucristo, está confirmando que Él ya existía antes de Abraham. Vamos a ir en el mismo Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer el versículo 5. Ahora pues, Padre, Cristo, el Hijo de Dios, hablándole al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí estamos viendo, amados, que Jesucristo estaba con Dios antes de que el mundo existiera. Cristo ya existía. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Es una de las partes de Dios. Recuerden que hemos estado repitiendo una y otra vez que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad. Amén. Visto que la preexistencia es uno de los atributos de Dios. En esto Cristo afirma su divinidad. Abraham era el padre de los judíos, pero Cristo ya existía antes de él. Claro está aquí que Cristo es divino, el cual existía antes de la creación o de la formación del mundo. Todo esto era igual con Dios el Padre, que Él también siempre ha existido. Recuerden la semana pasada que hablamos que una de los atributos de Dios era que Él estaba en todos lados al mismo tiempo, ¿verdad? La omnipresencia, pero también una de las características de Dios era la eternidad, que Él no tiene ni principio ni fin. Hay muchas personas que tienen un poco de problema al no conocer esta doctrina o la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios dice en Apocalipsis, si gustan anotarlo, en Apocalipsis 1:8
Dice, yo soy el alfa y la omega. Refiriéndose a, vamos a leerlo. Aquí está hablando Jesucristo. Él dice, yo soy el alfa y la omega. Pero si nos vamos a Isaías 44, versículo 6, vamos a ver que ahí está hablando el Padre y está mencionando las mismas palabras. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así dice el Rey de Israel y su Redentor. El Rey de Israel dice que es Jehová, ¿verdad? Es el Rey de Israel y su Redentor es nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo está poniendo como si fuera uno solo. Dice, yo soy primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué? Porque estos tres son uno solo, amados. Yendo más adentrado en el tema, vamos a explicar un poco más al respecto. En Juan 17:5, vamos a volver al Evangelio de Juan. Aquí necesito que pongan mucha atención porque vamos a leer algo muy importante. Recuerden que si nos acompañan personas de alguna otra religión, acompañados de su Biblia, pueden leer y pueden estudiar con nosotros para que puedan aprender qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios dice en la palabra de Dios. Van a aprender cómo interpretar la palabra de Dios correctamente, y siempre repetiremos una y otra vez. El tema o el nombre de este estudio es En búsqueda de la verdad, y trae un versículo ahí como un tipo de eslogan: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿De qué? De cualquier cosa que nos puedan estar enseñando que no esté apegado a la palabra de Dios. Falsas ideologías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que nos puedan estar enseñando. La única verdad, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber nosotros cómo cuidarnos si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no la estamos escudriñando? Dice el Señor en su palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces todos nosotros debemos de conocer la palabra de Dios para que no seamos engañados. Amén. Entonces vamos a leer, repito la cita, Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Se dice aquí, en este versículo que acabamos de decir, aquí dice que Cristo estaba con el Padre antes de la creación. La Iglesia Católica, vamos a decirlo claramente, dice que María es la Madre de Dios, lo cual no es así. María, amados, es la madre de la encarnación del Hijo de Dios, de Jesús, pero no de Dios. Jesús vino al mundo como hombre. Él se despojó de toda esa deidad y él fue 100% humano, más 100% también divino, porque él fue... María fue se me fue la palabra. Ella quedó encinta o quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo hizo que ella concibiera. Él puso de su semilla, de la semilla de Dios. Obviamente no es como... Esto no pasó como una vez escuché, que es un grave error pensar algo así. No es algo bíblico. No vino Dios y tuvo una relación sexual con María, como pasa
con las culturas griegas, ¿verdad? Que hay semidioses. Aquí no hubo eso. Dios puso de su ADN, lo injertó en el vientre de María y ella concibió. Esa fue esa es la verdadera forma en cómo María concibió, porque ella nunca no conoció varón. Su embarazo fue un embarazo virginal, la palabra de Dios así lo dice. Ella nunca tuvo una relación sexual. Amén. Y dicho esto, seguimos con lo que estábamos viendo. Pues Cristo ya existía antes de la formación del mundo, mucho más, ¿verdad? Con mayor razón antes de que María existiera. Entonces, María no puede ser la madre de Dios, fue la madre de Jesús que se encarnó. Amén. Si hay alguna duda, amados, estoy aquí pendiente, me pueden poner en los comentarios. Si hay algo que vaya muy recio, me puedo detener poquito y explicarles más. Ok, Cristo también, hermanos, ese segundo punto, ¿verdad? El primero es que Cristo mismo confirma ser ya preexistente, confirma su preexistencia antes del mundo. O sea, Él ya existía, antes de que todo lo demás existiera, Cristo ya existía. El punto 2 nos dice que Él descendió del cielo. Esto lo basamos en Juan 6, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. Entonces ahí vemos nuevamente que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes con ministerios diferentes. Obviamente los dos tienen en común la salvación y la redención del hombre. Pero Cristo fue enviado ¿a qué? A salvarnos. ¿Por qué? Porque el Padre prometió al principio un Mesías, un Redentor para la humanidad, para el hombre. Alguien que nos iba a redimir de todos nuestros pecados. No solamente vino del cielo, sino que vino para cumplir una misión muy especial, que es la salvación de todos nosotros. Para hacer la voluntad del Padre. Durante su vida en la tierra, que vivió él unos 33 años, él siempre se sometía al Padre. En ese tiempo en este tiempo que él estuvo viviendo, a ese tiempo se le llama encarnación o encarne. ¿Qué es lo que quiere decir encarnación? Ojo, hermanos, porque también aquí ha salido muchas falsas doctrinas que han dado vida a otro tipo de sectas, las cuales dicen que Jesús reencarnó. La reencarnación, amados, no existe, porque está escrito que una vez el hombre viva y muera y después sea el juicio. No hay una segunda oportunidad, no hay una nueva vida, ¿no? O sea, tenemos la vida eterna que va a ser en el paraíso con el Señor, pero no aquí en la tierra. No vamos a reencarnar ni vamos a ir trascendiendo de mono a chango, de chango a vaca o viceversa, como lo creen, por ejemplo, los hindús, que creen en la reencarnación, los budistas y etcétera, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos muestra que tenemos una sola vida y el que crea en Cristo va a resucitar. El que ponga su vida al servicio del Señor, que le entregue toda su vida, que se aleje del pecado. Ya lo hemos enseñado en muchas ocasiones y ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Bienvenidos los que nos acompañan por YouTube también. Y como les decía ahorita, ¿no? No es lo mismo encarnarse que reencarnarse. Jesús fue encarnado en María, su madre, Jesús, no Dios. Y
él pudo nacer. Dice que antes de él venir, él se despojó de su deidad. Les repito, ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Durante este tiempo, voluntariamente, Jesucristo o Jesús dejó la gloria que había tenido antes y se limitó a un cuerpo físico. También limitó sus poderes. Amén. Sí, María es lo que estaba diciendo ahorita. Ella no conoció a ningún varón y ella era virgen. Ella era una mujer llena de virtudes y por lo tal ella era obediente a Dios y ella no tuvo una relación sexual hasta que Jesús nació. Y como dice aquí nuestra hermana, ¿verdad? Ella tuvo una vida marital como cualquiera de nosotras, tuvo más hijos e hijas. La palabra de Dios así lo dice, ¿verdad? Entonces, amados, la palabra de Dios siempre nos va a guiar y nos va a dar luz para que nosotros podamos entender cuál es la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos, ¿verdad? Así es, amada. El conocer la palabra de Dios y el estarla enseñando va a quitar todas esas vendas, todos esos engaños que muchas religiones enseñan. Y como decía ahorita, tampoco vino Dios y tuvo relaciones sexuales con María para que ella quedara embarazada, como pudieran otras ideologías, por ejemplo, los griegos, que venían dioses que tenían relaciones sexuales con los hombres y nacían semidioses. Jesús no era semidios, Jesús nació como un hombre normal. Él se despojó, dice, de su deidad y vino a vivir una vida como cualquiera de nosotros. Entonces vamos a ir aclarando un poquito más conforme vayamos viendo más el tema. En Mateo capítulo 24, versículo 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los padres, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Aquí está hablando que Jesús no sabía aquí cuál era el fin del mundo o cuándo sería su segunda venida. Solamente el Padre. ¿Por qué mencionamos esto? Porque queremos que quede claro, amados, que Jesús y el Padre son dos personas diferentes. Durante su encarnación voluntariamente aceptaba más y más las características humanas. Sin embargo, podemos decir que era tanto divino como humano, 100% divino y 100% humano. Era completamente divino porque venía de Dios y completamente humano porque había nacido de María, que era humana. Solamente por un tiempo dejó ciertos poderes divinos. En lo que estuvo aquí, él se despojó de toda esa deidad. En el libro, en el punto 3, vemos que en el libro de los Hebreos se afirma también su divinidad. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a leer el capítulo 1, versículo 16. Del 5 al 10. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez: yo seré el padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino.
has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Tanto el Padre como el Hijo, amados, están hablando aquí. Cada quien tiene una tarea para llevarla a cabo. Entonces, no podemos decir como los que son unitarios, que dicen que solamente es Jesús y no existe el Padre. Hay otros que desafortunadamente, ¿verdad? Y duele hasta decirlo, porque creen y dicen que Jehová es Satanás, o Yahweh es Satanás, y no hay algo tan terrible como eso, no aceptar a Dios, que es nuestro creador, ¿verdad? Creador, el Padre, porque Jesús ama al Padre, y todo el que viene del Padre lo va a reconocer. Hay muchos que tampoco reconocen a Jesucristo, hay muchos que no reconocen al Espíritu Santo, hay muchos que dicen que simplemente el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y ya, pero la palabra nos dice que son tres, no dice que sea uno, ni dice que sean dos. Entonces debemos fundamentarnos en lo que dice la palabra, amados, no en lo que estén enseñando el hombre. Las religiones no las hizo Dios. Dios no creó religiones. Dios creó su palabra, creó estos testamentos, estas cartas, las cuales conforman la palabra de Dios, la Biblia, para que nosotros nos pudiéramos guiar de eso para poder llegar hacia Él. Las otras religiones no se basan en la Biblia, tienen libros externos, como los adventistas tienen un libro externo, los mormones tienen un libro externo, los testigos de Jehová tienen libros externos, pero ninguno de esos son inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y la palabra misma nos dice que no es interpretación privada, sino que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de conocer, cada persona debe de conocer la palabra de Dios, porque entonces, ¿cómo va a venir la fe? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y nosotros, los que somos hijos de Dios, debemos de hablar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros demos a conocer las verdades de Dios. Pero si nosotros nos callamos, hermanos, es como poner una luz que se encendió debajo de la cama. Y el Señor dice que esa luz que se ha encendido, que nosotros somos esa luz, dice que la debemos de poner en un lugar alto para que la luz pueda alumbrar. Entonces, nosotros debemos, por lo menos, hermanos, compartir este tipo de enseñanzas para que los que no conocen puedan comprender. Estos estudios, como dije, que son para los hijos de Dios, pero también para aquellos que quieran conocer a Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que hemos recurrido a la cruz, que hemos confesado nuestros pecados y que le hemos pedido a nuestro Señor Jesucristo que nos perdone, y que lo hemos reconocido, no de labios hacia afuera, sino de corazón, con un corazón constricto y humillado, de que habíamos pecado y que necesitábamos de un Salvador, y que lo reconocemos a Él, que Él vino y murió por nosotros. Y todos aquellos que hemos hecho esa declaración de fe, esos somos ahora hijos de Dios. Dice que se nos ha dado el derecho o el poder de ser transformados en hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado. Y hay muchas iglesias que dicen que todos somos hijos de Dios, y esa es una mentira.
Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta qué es verdad y qué no es verdad si no leemos la palabra de Dios? Entonces, para esto es que se están haciendo estos estudios. Su divinidad es el punto 4. Su divinidad es la base de nuestra fe. Mateo 16, del 13 al 20. Vamos a ir a Mateo. Repito la cita, Mateo 16, versículo del 13 al 20. Vamos a hablar de este punto que también de aquí han sacado otra religión. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión que hizo Pedro. Entonces le respondió Jesús, si hasta ahí la dejamos, no vamos a entender, pero si leemos todo el contexto, que es lo que les decía la semana pasada, vamos a entender más. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre ahí le estaba revelando a Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y dice, sobre esta roca, o sea, la declaración de Pedro, no Pedro que sea la roca, la roca es Cristo. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados, Cristo es la roca. Si nosotros lo buscamos en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos los va a decir. Cristo es la roca, no hay otra roca, no hay otro fundamento. No hay otro fundamento sobre el cual podamos edificar nuestra fe. No existe. Si nosotros nos vamos, y me gustaría que todos ustedes pudieran apuntar estos versículos para que no haya ninguna duda. Hechos 4:11 dice así, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, que ha venido a ser la piedra angular. Entonces vemos, no es Pedro la roca o la piedra en la cual fue instituida la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia cristiana. Romanos 9:33 dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Está hablando de Cristo. Y hay bastantes, hermanos, versículos que hablan de que Cristo es la piedra. Primera de Pedro 2:4 dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Cristo es la piedra, hermanos, es la roca sobre la cual nosotros estamos fundamentándolo. Este es nuestro credo, esta es nuestra fe. Jesucristo es la roca. En el versículo 16 declara
¿Cuál es el cimiento de nuestra fe? Pedro es esa declaración, lo importante que dijo Pedro. Para Pedro se usa la palabra Petros, que quiere decir una piedra que puede moverse, mientras que la roca se usa Petra, que quiere decir un estrato o capa, una roca profunda, la cual es inamovible. Esa roca es la divinidad de Cristo que Pedro había declarado. Amén. Y vamos a ver algunos versículos, hermanos, que nos comprueban que Cristo tiene una naturaleza divina, que Cristo es Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a ver que algunas religiones, como la luz del mundo, esta secta más bien, dice que Jesús era el Mesías, sí, pero no lo reconocen como Dios. Lo reconocen como hijo de Dios, pero no como Dios. Vamos a derribar. Dicen que aquí donde dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dicen que era la palabra que Dios habló. Pero aquí vamos a mirar que el verbo es Cristo. Y gloria a Dios por su palabra, porque su palabra, hermanos, dice que derriba todo argumento, todo lo que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, el verbo que fue en el principio con Dios, y ese verbo que era Dios, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan, amados, dio testimonio de él. Y él dijo y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. La gente no entendía, pero él estaba hablando de que él era desde el principio, él ya existía. El que era primero que yo. En el 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, el Hijo, está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios por esto. Juan capítulo 14. Versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. A ver, creo que esa cita la tengo mal. Vamos a ir a Juan 12, 45. Dice, hablando Jesús, dice, el que me ve, ve al que me envió. Jesús y el Padre, volvemos a repetir, son la misma persona. Vamos a devolvernos a Juan capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguimos adelante en la lectura. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que de mí, porque era primero que yo.
y yo no le reconocía, mas fue manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Al Espíritu Santo él lo vio descender como paloma y permaneció sobre él, o sea, sobre Jesús. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí es lo hermoso en el versículo 34. Dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios, el Cordero que viene al mundo sin pecado, sin mancha, a morir por los pecadores. Así como vimos o hemos visto en estudios pasados, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para expiación de los pecados de cada uno de nosotros, pero ahora, después de que viene Jesús al mundo como ese Cordero que era limpio, sin pecado, Él es muerto en la cruz, Él fue inmolado por nosotros, Él fue sacrificado por nosotros, y su sangre, así como en el antiguo pacto limpiaba los pecados, pero limpiaba un solo pecado, y ahora todos nuestros pecados en este nuevo pacto, todos nuestros pecados son nuevos. Amén. Todos nuestros pecados, son borrados. Han sido borrados y ahora todos somos hechos nueva criatura. Vamos a ir a Primera de Juan y vamos a leer el capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amados, ¿qué tanto más tenemos que dudar? Tenemos que estar discutiendo o creyendo mentiras que se han enseñado por tanto tiempo. La palabra de Dios nos dice, amados, Cristo es Dios, y no podemos estar como todos aquellos que ahora se ha vuelto casi una moda de andar judaizando a los cristianos y volverlos a todas esas ritualismos y que se habían puesto en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, cuando Dios nos ha dado un nuevo pacto. Ahora nosotros no estamos bajo la ley como el pueblo judío, ahora nosotros estamos bajo una nueva ley que es la ley de Cristo. Y obviamente tenemos que cumplir con mandamientos, reglamentos, lineamientos y muchas cosas que Dios nos demanda como su pueblo. Tenemos que guardarnos en santidad, pero no podemos estarnos sujetando a la misma ley de Moisés, porque dice que el que se sujeta a la misma ley de Moisés tiene que cumplir la ley de Moisés. Entonces, no está desechando el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a ir ahora al libro del profeta Isaías, al capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amados, aquí vemos que dice que Él es el Rey. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Aquí no habla de reinas, habla de Rey. Y hay un solo Rey. Hay tantas
tantas doctrinas, tantas cosas que se han dicho y se han enseñado y se siguen enseñando, pero si nosotros, amados, no aprendemos a leer la palabra de Dios y no nos comprometemos en estudiarla y conocerla, hermanos, no vamos a avanzar, vamos a ser engañados. Vamos a ver también Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es el unigénito de Dios. Unigénito, hermanos, no es el primer hijo, sino el único. Hijo no es igual a padre. Vamos a ir a Isaías, capítulo 42. Aquí está hablando del siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende las tierras y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te llamo en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y aquí, hermanos, está hablando algo muy importante. Aquí está hablando de la justicia que traerá, la salvación que traerá al mundo. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en las tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. El Padre estaba aquí hablando de Jesucristo. Si nosotros vemos la palabra de Dios, los evangelios, el libro de Hechos, está lleno de las maravillas que hizo, los milagros que hizo Jesucristo, cómo los cojos podían volver a caminar, los paralíticos, aún los leprosos, los enfermos, los endemoniados eran libres, los que estaban oprimidos por demonios eran libres. Dios traía libertad a todos ellos. Y todo esto, hermanos, no es parte del pasado, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él ha dejado al Espíritu Santo. Jesús mismo dijo que Él no nos iba a dejar solos, que Él iba a dejar al ayudador para que Él nos guiara hacia toda verdad y justicia. Él nos iba a enseñar todo lo que debíamos de hacer. Entonces, ahora Jesús también dijo que todos los que creamos en Él, señales nos iban a seguir. Dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán, que íbamos a orar en el nombre de Jesús y los que están endemoniados iban a ser libres, que íbamos a ir a sacar a los oprimidos, a los que están en las cárceles, a los que están enfermos, pero también, hermanos, a los que están cautivos en idolatría, a los que están cautivos en tantas doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, como Jesús también dijo, que en los últimos tiempos se levantarían muchos hombres amadores de sí mismos, que iban a hablar en el nombre de Dios, mas no vendrían de Dios, que pondrían nuevas profecías y que traerían nuevos evangelios. En Gálatas 1 dice, oh Gálatas insensatos,
Dice, tan pronto se han olvidado, dice, de lo que yo les advertí. Dice, aun cuando viniera un ángel del cielo y les trajera un nuevo evangelio, ténganlo por anatema, por maldición, y no lo acepten. ¿Por qué, amados? Porque ya todo está escrito. No hay ningún hombre o profeta que pueda levantarse y pueda decir algo diferente aquí, que venga de Dios. Están buscando su gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Yo no busco, amados, la gloria para mí, yo busco la gloria para el Señor. Por eso yo quiero que cada uno de ustedes conozca a nuestro Señor, a nuestro Creador, para que no puedan ser engañados, para que puedan aprender cómo permanecer en libertad, cómo poder transformar y renovar la mente de cada uno de ustedes. Y yo recuerdo hace, que serán 20 años atrás, que un día yo tuve una plática con una vecina, mi amada hermana Judith, que un día me habló de nuestro Señor Jesucristo, un día de tantos días que me habló, pero ese día Dios hizo una obra de salvación en mi vida. Y cuando ella me leyó en Isaías, donde hablaba de la idolatría, de verdad, hermanos, yo me enojé mucho y dije, pero ¿por qué me estaban enseñando tanta mentira? ¿Dónde estaba esto? Porque aún en la Biblia católica que yo tenía, ahí estaba, pero yo no la leía. La culpa la tenía yo, la responsable de creer todas esas mentiras era yo, por ser cómoda, por escuchar y creer lo que me estaban diciendo. Mas mi responsabilidad es aprender y leer la palabra de Dios. Por eso ahora, hermanos, yo busco que ninguno más sea engañado, que nadie más caiga en estos engaños, que podamos todos juntos ser uno, así como dijo Jesús. Padre, que seamos uno, así como tú y yo somos uno, y que podamos todos conocer y que se cumpla la palabra, que en los postreros días no iba a haber necesidad de que nadie le enseñara a su hermano, porque el Espíritu Santo le iba a estar enseñando a cada quien en lo individual, en su comunión personal con el Señor. Esa es la intención de mi corazón, amados, que cada uno de nosotros podamos conocer a nuestro Señor como nuestro Dios, que conozcamos la parte de cada uno, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios mediante me permita hacer un estudio donde pueda hablar de las tres personas que conforman a Dios. Vemos también, hermanos, el Padre hablando del Hijo en Mateo 17, capítulo 5. Repito la cita, Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Aquí estamos hablando, o se está hablando aquí, de la transfiguración. Lo pueden leer, hermanos, el capítulo completo para que puedan comprender más. Obviamente, ya habíamos dicho que estos iban a ser temas un poco más cortos por el tiempo, porque hay muchas personas que por el tiempo en el que duraban los estudios no podían permanecer tanto tiempo, porque hay diferencias de horarios en donde nos están mirando, pero están las citas ya puestas, escritas. Si hay alguien que quiere el material para descargarlo, comuníquese conmigo, por favor, para hacérselo llegar. Aquí lo tenemos todo completo. Mateo capítulo 12, versículo 18. Dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Jesús es el siervo del Señor. Él se humilló siendo Dios, se humilló a sí mismo y vino y nació como hombre y se humilló a sí mismo haciéndose un siervo, un esclavo del Señor, de la voluntad del Señor. Juan dio también testimonio
de que Él es hijo de Dios. Y pues como cada semana vamos a estar haciendo, al final del tema, vamos a estar haciendo una síntesis de todo lo que hemos aprendido. Hoy vimos en el tema de hoy, que es un Cristo divino, nos basamos en Mateo 16:6, que Cristo es el Hijo de Dios vivo. Vimos que Cristo no es un farsante, no es alguien que se haya imaginado que era el Hijo de Dios o que era el Mesías o el Cristo, ¿verdad? Sino que es un ser que vino, un ser divino, que es Dios, que vino y nació, que se encarnó en María y nació como un hombre. Y que cuando Él creció y fue bautizado, Él fue lleno del Espíritu Santo, y ahí es donde Él empezó a mostrar el poder de Dios sobre los hombres. Amén. Vimos que en el principio Él estaba con el Padre. Antes de la fundación del mundo, de la creación del mundo, Él estaba con el Padre. Recuerden que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo es Cristo, es Jesucristo. Vimos que es un espíritu que nació en carne, a lo que se le llama encarnación. Jesús se encarnó en María, en la Virgen María, la cual después, como ya sabemos y como lo mencionamos ahorita, ella tuvo más hijos, ¿verdad? Jesús era un hombre como nosotros, que fue lleno del Espíritu Santo, pero también era 100% divino y 100% humano. Él estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. Jesús se despojó de todo el poder divino al venir al mundo. Vamos a leer rápidamente en el carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Esto es algo hermoso, hermanos, y me apasiona leerlo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto, hermano, es nuestra fe. Esta es la fe de todo cristiano que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también como Dios. Cristo es un Dios divino. Y no porque haya muchos dioses, repito, hay un solo Dios que está formado por 3 personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos 3 son unos solos. Y también vimos que Dios le da un nivel superior al de los ángeles a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es divino. Vimos en Mateo 16:18 que la confesión de Pedro es el fundamento en el cual basamos nuestra fe. Cristo es el Hijo del Dios vivo. Esta es la roca inmovible. No es el fundamento Pedro, como muchos lo enseñan, sino que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Este es el fundamento de la iglesia cristiana. Y si otras iglesias se basan en algo diferente, es porque no son la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo está fundada, como lo dice la iglesia de Cristo, en Cristo. Somos de Cristo, entonces somos la iglesia de Cristo. No podemos tener otro fundamento diferente que Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe y es nuestra confianza, en la cual cada uno de nosotros podemos estar seguros que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él vamos a tener vida eterna aun cuando muramos. Todo aquel que nace 2 veces morirá solamente una vez. ¿Cómo es esto de que podemos nacer 2 veces? Nacemos de una forma física, natural en la carne,
pero también necesitamos nacer del Espíritu, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, confesándolo como nuestro Señor y Salvador, haciéndolo nuestro Dios, pero rindiendo nuestra vida a ese señorío de Jesucristo, rindiendo nuestra mente y nuestras emociones, así como nuestras acciones. Todo debe estar alineado a la palabra de Dios. Eso es ser un hijo de Dios, amados. Y si alguno de ustedes no conoce o no conocía hasta el día de hoy esta enseñanza que vimos que está en la palabra de Dios, yo los quiero invitar, amados, a hacer una oración para que ustedes también puedan pertenecer a la iglesia de Cristo, que puedan también ustedes ser llamados hijos de Dios y que puedan recibir el poder de ser transformados en hijos de Dios, su mente renovada y su corazón. Vamos a hacer una oración. Si tú nunca has hecho esta oración, yo te pido que si tú has creído y Dios ha tocado tu corazón, ha hablado tu vida y tú quieres hoy reconocer tus pecados, la necesidad de ese Salvador, yo te pido que ores conmigo, pero que sea con convicción, porque Dios ve nuestro corazón. Que no sea simplemente una emoción, sino una convicción. Vamos a orar. Y repite conmigo esto. Yo, Señor, reconozco mi necesidad por ti. Reconozco que yo he vivido una vida que no te agrada, llena de pecado y alejada de ti o alejado de ti. Yo no conocía esto que hoy he escuchado, pero hoy he escuchado también de que Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo a rescate de mi vida. Y yo quiero que mis pecados también sean borrados. Yo hoy decido confesar a Jesucristo como mi Dios, como mi Señor. Y yo te pido, Jesús, que tú borres mis pecados. Que todos esos pecados que yo he cometido, que tú los lleves a esa cruz y que despojes toda mi vida de todo principado y potestad que hasta el día de hoy estuvieron gobernando mi vida. Yo te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me enseñes cómo debo de caminar desde el día de hoy en adelante. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Yo abro las puertas de mi vida hacia ti. Y que todas estas promesas, toda esta palabra yo la pueda entender, Señor. Ayúdame, séllame con el sello de tu Santo Espíritu, para que yo también tenga vida eterna y participe, Señor, con tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Amén. Y si tú hoy hiciste esa oración de corazón, hoy inicia una nueva vida para ti, en la cual hoy tú has sido apartado para Dios, para que seas llamado hijo de Dios y que puedas empezar ese proceso de santidad o santificación en el cual Dios va a ir limpiando tu vida día a día. Va a ser un nuevo reto en el cual tú vas a ir aprendiendo. Y yo te pido que si tú hoy hiciste esta oración, mandes un mensaje privado o te comuniques conmigo para estar orando por ti, para poder darle un seguimiento, porque no es fácil caminar en la vida del Señor. No es que de aquí en adelante las cosas ya vayan a ser miel sobre hojuelas, no. La vida sigue teniendo problemas, pero la diferencia es que ahora en el Señor vamos a tener esa guianza del Espíritu Santo y que Dios va a estar con nosotros. Él ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Amados, hemos llegado al final de este estudio. Me da mucho gusto, muchas gracias a cada uno de ustedes por darse el tiempo de estar aquí con nosotros, acompañándonos en este estudio.
y compartan este video para que más personas puedan llegar al Señor y que el Señor pueda llegar también a sus vidas. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo de Mujer Reparadora de Portillos en Facebook, en el grupo también de citas bíblicas, así como el de cristianos, y también en el de A Ti Mujer. Gracias a cada uno de ustedes. Es un honor estar para cada uno de ustedes, tomarnos este tiempo para poder tener esa comunión como hermanos, como iglesia de Cristo, y poder aprender más de nuestro Señor. Y les veo con el favor de Dios también por YouTube en mi canal Angélica Cruz Estolano, y no olviden compartir. Terminándose la transmisión esta, se hace el nuevo evento para la próxima semana, y espero mirarlos por aquí. Nada que agradecer, a más. Gracias a cada una de ustedes, mis hermanas, mis amigas. Con todo mi corazón les amo y les agradezco sus oraciones por mí, por mi salud, por todas las necesidades que he tenido, y me gozo porque veo la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Veo que Dios es fiel y para siempre son sus misericordias. Mi amada Meche, estamos entonces orando por la necesidad, por la salud de tu papá. Ahora mismo oramos, nos ponemos, hermanos, todos en oración por el papá de mi hermana Mercedes Soto en la ciudad de Sinaloa. Que el Señor guarde y cubra la vida del padre de mi hermana. Señor, tú sabes cuál es la necesidad de su papá, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre su vida. Te pido, Señor, que tú le sanes si esa es tu voluntad, pero sobre todo, Señor, que él alcance, Señor, también a conocerte de ti, Señor. Usa la vida de mi hermana. Ella ya conoce de ti, Señor. Ella conoce lo fundamental, Señor, que eres tú, para que ella le pueda hablar a su papá. Señor, pon palabras, Señor, para que ella pueda hablar con su padre. Habla y sé tú, Señor, a su favor. Señor, pon gracia en ella para que su padre la escuche, Señor, y que pueda abrir su corazón a ti, Señor. Te pido por su salvación y la salvación de su casa. Ella ha creído en ti y tu promesa es que si nosotros creemos en ti, toda nuestra casa será salvo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y aprovecho, Señor, también para pedirte por los pastores que nos apoyan, Señor, que están apoyando este ministerio, por nuestros pastores, los pastores de nuestras congregaciones. Seguimos orando por la salud del pastor Servando, Señor, así como oramos también por el ministerio de nuestro pastor Hugo, Señor, por nuestro amado hermano Martín, Señor, ese arduo trabajo, Señor, que está haciendo, Señor, en el anunciar tu evangelio, Señor, a través de la Biblia Pechita, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú levantes también la vida del pastor Sergio, Señor, también ese ministerio que tú has dado, Señor, que has puesto en sus manos, esta nueva congregación, Señor, que está en tu corazón, Señor, que tú pongas las almas, Señor, y que tú pongas el hacer, el querer como el hacer en cada uno de los que van a estar sirviendo aquí, Señor. Tú estás preparando ya las almas, Señor. También te pido, Señor, por ese ministerio, esa célula de crecimiento que se abrirá, Señor, también en mi casa. Y por los hogares de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, representados, y sus familias. Que tú bendigas nuestra economía, cada necesidad que haya, física, espiritual o económica, Señor, en nuestra vida, Señor. Que tú suplas, mi Dios. Te doy gracias porque hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana, amados. Bendiciones. Bye, bye.